Mientras ya estamos ingresando de lleno en la etapa preelectoral, el plan económico combina luces y sombras en lo que hace a la suerte que podría tener el gobierno en ese sentido. Por un lado, la estabilización, la baja de la inflación es su punto más alto y tal vez su máxima prioridad para mostrarle al electorado, y al mismo tiempo empiezan a aparecer y empiezan a hacerse sentir algunas de las consecuencias de ese ajuste, algunos recortes que tienen impacto social, alguna también consecuencia en lo que hace al consumo, muy retraído en diversos sectores, y por supuesto esos son los factores que deben mezclarse en esta etapa en la que ya estamos metidos, con cierre de listas en el caso de la provincia de Buenos Aires y por supuesto con la gran expectativa para lo que va a ocurrir en octubre a nivel nacional. Vamos a analizar este tema con el analista político Hernán Madera, a quien ya saludamos. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ¿de qué vamos a empezar a hablar en esta campaña? Ya el sábado cierran las listas, pero antes de meterme en eso, ¿qué estás viendo en cuanto a los tópicos, a los temas? Vamos a estar hablando de la baja de inflación, vamos a estar hablando de el empleo formal que decae. ¿Por dónde va a pasar la discusión en esta campaña? El gobierno se está centrando en un solo tema, Fernando, que es la baja de la inflación. O sea, parece que hay otros fines, pero en realidad, igual que otros gobiernos argentinos, va a ser una campaña de un solo tema para el gobierno nacional, que es que la inflación se bajó dramáticamente, y eso es cierto, la inflación pasa de 220% a 100% y probablemente este año sea 30, 40, entonces es una baja dramática de la inflación y en eso se va a basar la campaña del oficialismo. La campaña de la oposición va a ser el primer tema de todos, que es que más preocupa a la población, que es pobreza, jubilados. Con el tema jubilados se va a insistir bastante, más allá de que todos los gobiernos metieron la mano en el bolsillo a los jubilados, todos y cada uno, Sí. desde la ley de solidaridad previsional de 1993, Carlos Menem, todos los gobiernos le metieron Todos la mano cambiaron el en el bolsillo a los sistema y todas jubilados. las veces los jubilados perdieron. Digamos, esa es la conclusión. Sí, y aparte por el tema de las moratorias, vos sabés que el 70% de los jubilados no hizo los aportes correspondientes, o sea, se jubiló por moratoria, y entonces eso genera una presión al mayor gasto del Estado, la mayor erogación del Estado, que son las jubilaciones, que en buena medida es bastante insostenible. Es complejo tirarle a este gobierno el tema de la cuestión de los jubilados cuando hay tanto mamarracho y tanto error y tanta metida de mano en el bolsillo de los gobiernos anteriores. Entonces, en la campaña vas a tener el gobierno diciendo, derrotamos a la inflación, bajamos mucho la inflación, y a la oposición diciendo, bueno, pero ¿a qué costo lo estás haciendo? El costo es que el consumo no se recupera, que los salarios no crecen, que hay un malestar y hay un miedo generalizado en los consumidores. Bien, de acuerdo. Ahora, ¿qué crees que va a pasar? Mencionaste a la pasada la pobreza. Más o menos cerca del 20 de septiembre se va a conocer el dato oficial de pobreza del primer semestre del año, donde si la inflación cayó dramáticamente, naturalmente la pobreza también va a caer dramáticamente. Digo, ¿qué va a pasar en la campaña con eso? Para la oposición va a ser muy difícil correr por izquierda a un gobierno que bajó, después Milei siempre exagera los números, pero que claramente va a haber sacado a varios millones de personas de la situación de pobreza. Sí, y es natural porque con la inflación es difícil medir la pobreza. Vos Claro. sabés, Fernando, que cuando hay alta inflación no es para nada simple medir la pobreza, pero los especialistas, tanto más de centro derecha, más cercanos a la centro derecha como a la centro izquierda, aceptan que la pobreza está bajando porque la inflación porque la inflación bajó fuerte, entonces la pobreza también. No, estamos pensando en una elección en la que el gobierno le va a ir bien, de bien a muy bien. De bien a muy bien. Entonces, ¿por qué son esos temas? Bueno, básicamente por lo que vos decís. La pobreza está bajando porque la inflación cae fuerte y esa era la primera demanda
al gobierno nacional. Después había otras demandas al gobierno nacional, como por ejemplo que castigue al bipartidismo, a la casta en la capital federal, en Buenos Aires, cosa que también está haciendo y por eso no molestan tantos las agresiones que hace constantemente el presidente a esas, como de una forma de decirlo, élites porteñas que el interior mandó a Milei para que la castigue. Entonces, eso lo está cumpliendo, entonces esperamos una elección de buena, muy buena, Fernando, para el gobierno, puntualmente por lo que vos decís. La inflación cae, la Tanto pobreza en la cae. provincia, digamos, tanto en septiembre como en octubre, tanto en la provincia como a nivel nacional. Bueno, sí, el gobierno tiene altas chances de ganar en la primera sección electoral. Estamos hablando de el norte y el oeste, una parte del oeste del conurbano bonaerense, y menos chances de ganar en la tercera sección. Ahí hay que ver quiénes son los candidatos, Fernando. El kirchnerismo está haciendo todo lo que puede para que Catopodis, que sería una especie de sucesor designado de Axel Kicillof para gobernador, Gabriel Catopodis, no sea el candidato en la primera sección. Por eso, en buena medida, la pelea Máximo Catopodis, la que se habló en los medios, porque si Catopodis llega a ganar la primera sección, es un candidato, es un número puesto para la gobernación en el 2027. Entonces, Bien. en estas peleas se está jugando también si se gana o no, Y no es un si el kirchnerista gobierno puro, gana o no. digamos. Para el kirchnerismo no tiene el suficiente kirchnerismo en sangre para ser el candidato a gobernador en el 27. Pero más allá de si es puro o impuro, es cuántas cajas y Claro. cuántos cargos me dejan el gabinete. Digo, ya el Bien. kirchnerismo está tan mal en algún punto que es el IPS, la caja jubilatoria, ¿me la quedo o no me la quedo? Claro. Los sillas en el directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, ¿me los quedo o no me los quedo con Catopodis? Y en un principio, tal vez por 2 meses, Catopodis, hipotético gobernador, te lo deja, y a los 3 meses, 4 meses te dice, ¿sabes qué? Preséntame, quiero sobre mi escritorio tu renuncia. Ok, de acuerdo. Allí estaban los nombres, por un lado la pelea que contás en el peronismo. ¿Qué pasa con los nombres por el lado del oficialismo? Esta alianza en la provincia entre la Libertad Avanza y el PRO, ¿cuáles van a ser las caras visibles de ese acuerdo? Bueno, se está hablando, Fernando, de Diego Valenzuela. O sea, Diego Valenzuela, que si le va bien, es el número puesto como candidato a gobernador Claro. en la provincia de Buenos Aires, el número puesto para gobernador. Ahí hay un tema, ¿no? En esta pelea que tiene el presidente con Victoria Villarroel, no queda claro si va a tolerar, se va a tragar, va a digerir bien tener un candidato a gobernador que le va a hacer exigencias al presidente en la misma campaña. Hay que ver si el gobierno va a ganar, quiere ir a ganar en la provincia de Buenos Aires en el 2027, primero que nada. Pero si Diego Valenzuela es el candidato en la primera sección y le va bien, queda como número puesto para ser candidato a gobernador en el 2027. En la tercera sección todavía no tienen candidato, Fernando. En la tercera sección todavía no tienen candidato, el gobierno no tiene candidato. Ok. ¿Qué estás viendo? Recién te preguntaba por las temáticas, ¿no? ¿De qué se va a hablar en esta campaña? Digo, estamos atravesando, estamos ya llegando a un año electoral que va a ser distinto a los anteriores, digo, en el sentido de que no hay un gobierno atando su gestión económica. Hablo del reparto de dinero a las provincias, hablo de políticas sociales, hablo de políticas de incentivo al consumo, que no está atando todo eso al calendario electoral como ocurrió siempre en la Argentina. Digo, ¿eso es un elemento novedoso para el sistema político? ¿Cómo crees que lo va a asimilar? Bueno, este no es un gobierno peronista ni intenta hacerlo. Entonces, no le da gas al consumo. No es un gobierno que le da gas y gas al consumo. Es en buena medida una gestión distinta, una novedad histórica. Pero el gran número,
¿Cuál es, Fernando? El precio del dólar. Ujú. Entonces, sí, hay muchas novedades, como hablábamos la vez anterior, esto que vos estás diciendo, hay poca demagogia en ese sentido de lo que vos estás diciendo, pero la gran demagogia es el precio del dólar, en Ujú. definitiva. Bien, El emperador de la Argentina es una democracia, pero tiene un emperador que se llama Benjamin Franklin, Fernando. Entonces, bien. claro, entonces si vos ese número lo mantenés bajo y hacés lo que sea, Ujú. ayer, vos que sabés de economía, la tasa de interés voló, la que convalidó el gobierno en buena medida para mantener al dólar a raya, Está para que no bien. siga La subiendo, demagogia para ya que no no está en haya el una... plan platita, sino en decir, che, mira, tenés dólar barato, te vas a ir de vacaciones afuera y hay todo un enorme segmento de la sociedad que Lo, va a tener acceso al dólar más fácil, más barato y el consumo atado en ese Y sentido. ya lo tiene, en Ujú, realidad ya lo tiene, porque vos fijate que se liberó el cepo para personas y no para empresas. Entonces, ujú, eso está absolutamente relacionado a las elecciones. Pero el plan Platita, el que vos acabas de mencionar, era un plan de no tengo dólares, tengo que hacer que que los pesos me generen un bienestar electoral o un bienestar para las elecciones. Entonces, no tengo dólares, entonces emito y trato de demorar la suba de precios y las paritarias ujú, que se le suceden a esa emisión. Plan Platita en buena medida es pesos y ujú. lo que estamos Claro. hablando ahora es de dólares. O Ujú. sea, ese bienestar en pesos, ¿cuánto duraba? 3 días, un fin de semana largo, Fernando. Claro. O Ujú. sea, y como dijo el dueño de una cadena de supermercados, creo que fue la Anónima, remarcamos todos los días. Y sí, más vale. Plan Platita, la contraparte era una remarcación diaria de precios y es un plan Ujú. electoralista demagogo en pesos. Ujú. Este es un plan en dólares, mantener el dólar bajo. Ujú. Bien, clarísimo y muy relevante su último punto. Por último, Hernán, ¿qué ves por fuera en este proceso electoral, por fuera de las dos grandes luces que me acabas de mostrar? Digo, por un lado el oficialismo, aliado con el PRO en la provincia, y por el otro el kirchnerismo, tratando de reorganizar el peronismo. Digo, por afuera de esos dos lugares, ¿ves algo? ¿Hay algo que aparece, algo importante? En las provincias, sin duda, que son los gobernadores. Ujú. Vos Que no se fijate van a que el atar a movimiento ninguno de los popular dos. probablemente la mayoría no, Ujú. Beretignek, Bien. el gobernador de Neuquén. No, por un lado los gobernadores, ¿no? La Cámpora amenazando con presentar lista por afuera, los gobernadores no dándole ni la hora. Fíjate lo que pasó en Mendoza, que prácticamente Anabel Fernández Sagasti fue expulsada del PJ, o ellos dijeron fuimos Ujú. expulsados, y sí, la verdad que los intendentes dijeron, ¿y de qué nos sirve tener la Cámpora adentro? Si ya decirla genera malestar en nuestro propio electorado. Entonces, en las provincias los gobernadores son el tercer sector y en la provincia de Buenos Aires hay que ver cómo le va a la UCR y al... Bueno, lamentablemente ahí se interrumpió el contacto con Hernán Madera, quien dejaba un dato muy relevante, ¿no? Más que un dato, una reflexión. Cómo cambiaron las cosas y cómo cambia el panorama electoral y la oferta electoral, sobre todo para este año 2025, y cómo generó un cambio en ese plano Javier Milei. Allí Hernán Madera decía, ya no está aquel plan platita donde la demagogia consistía en entregar pesos fáciles para el consumo, que después se verían opacados por la inflación. Bueno, no, en este caso, en este gobierno y en esta etapa, la demagogia viene por el lado del precio del dólar, ¿no? Viene